hablar de ciclo menstrual es casi todo la base de muchas patologías endocrinológicas, que si uno no conoce esta primera parte, pues se va a poder quedar un poquito perdido. Entonces, esta es una presentación bastante sencilla y tiene por objetivo, entonces, por compartimentos, hablar del ciclo menstrual. Como les contaba, entonces al final de la clase, porque no se los pude enviar antes, les voy a enviar un videito pequeñito de una película en donde hablan de, pues estamos hablando aquí algo así como de un teatro, porque vamos a hablar por compartimentos del ciclo menstrual, hablan sobre la libertad. Y entonces la analizamos para cuando nos volvamos a ver en la próxima clase el lunes, a ver qué opinan sobre ese pedacito de la libertad. Entonces vamos a hablar del ciclo menstrual, como les estaba contando, por partecitas, hasta que luego completemos todas esas partes y logremos un ciclo menstrual fisiológico normal. En donde quieran parar, pues vamos parando, ¿ok? Entonces me interrumpen donde ustedes vean que necesitan preguntar algo. Entonces vamos a hablar de generalidades. La duración del ciclo menstrual nos han enseñado en el colegio. ¿Aló? Ok, continúo. Entonces, el ciclo menstrual nos han explicado casi siempre que dura 28 días. Sin embargo, porque así es más fácil de explicar en el colegio y para explicar ciertas cosas que son importantes de planificación. Pero sabemos que no es exactamente 28 días el ciclo menstrual de la mayoría de mujeres. Entonces, hablamos de una normalidad entre 21 y 35 días. ¿Cuál es la situación para que sea normal? Que en esa mujer siempre sea de 21, siempre sea de 25, siempre sea de 35. O sea, el punto donde termina la normalidad es cuando los ciclos menstruales varían en alguna época de la vida o en toda la época de su vida reproductiva ha tenido variaciones en estos números del ciclo. ¿Y cómo se evalúa un ciclo menstrual? Entonces se evalúa desde el primer día de la menstruación y hasta el siguiente primer día de la menstruación. Creo que esto ya lo habíamos hablado cuando hablamos del embarazo prolongado o del embarazo normal, para poder saber cuándo es una fecha probable confiable. Este ciclo menstrual también nos va a dar ese momento en el que nosotros tenemos que decir que sea un ciclo menstrual confiable para nuestra misión, que es saber si el bebé va a nacer en la fecha que es. Tiene dos fases, una fase proliferativa o folicular y una fase secretora o luteal. Folicular porque tiene que ver más con la FSH, luteal porque tiene que ver más con la LH. Y entonces ya hemos hablado, el primer día del ciclo menstrual es el primer día del sangrado. Entonces vamos a hablar del ciclo como tal. Los primeros 3 días se habla que hay una fase hemorrágica o fase menstrual. Más o menos entre el cuarto día y la ovulación se habla de la fase proliferativa o folicular y a partir de esa fecha a la menstruación se va a hablar de una fase luteal. ¿Qué es lo interesante de esta fase luteal? Que esta sí es exacta. O sea que la mujer que tiene ciclos menstruales de 21 días, siempre la fase luteal va a durar 14. Los que van a variar siempre va a ser la fase proliferativa o folicular. ¿Por qué es importante estos días que estamos hablando? No solamente pues para conocer el ciclo, sino también porque en ciertos momentos del médico necesita saber estos días, ya sea para una biopsia, ya sea para la implantación de un bebé, cuando hay fertilización in vitro, o también para poder intervenir en el momento que tengamos que intervenir por alguna patología. Entonces, de esta que es importante, que esta fase secretora en todos los ciclos menstruales son de 14 días. Obviamente que existen anormalidades, unas más importantes que otras en el sentido de patológicas, más que unas que otras, pero que son importantes para tenerlas en cuenta en una evaluación, una historia clínica cuando estemos hablando de alteraciones del ciclo. ¿Cuáles son esas anormalidades? Inicialmente la adolescencia, entonces es la parte preadolescente y adolescente donde empieza el ciclo menstrual. Usualmente son ciclos no ovulatorios. Entonces, por un tiempo que uno le da un chance más o menos de 2 años,
puede tener una paciente ciclos anovulatorios de forma normal, entre comillas, en donde el ciclo menstrual puede estar irregular. Después de esos 2 años, espera uno que tenga ciclos regulares y entonces si no lo es, empieza a tener que manejar la posibilidad de alguna alteración. Otras anormalidades del ciclo menstrual es el posparto, entonces independientemente que lacten, que, que tengan planificación o no, en el posparto va a haber una alteración del ciclo menstrual. La lactancia hace que lo que pase y también cuando no hay lactancia, pues la ovulación a veces no se restablece tan rápido. Entonces hay mujeres que inclusive un año les puede durar después de un parto para que reinicien ciclos menstruales regulares, razón por lo cual tenemos que hacer todo lo posible para que la paciente planifique, porque si no, de otra manera, la paciente va a quedar embarazada sin que lo tenga planeado. La premenopausia, entonces, es un tiempo en el que la menstruación, por la misma razón en la adolescencia, son ciclos anovulatorios algunas veces y eso hace que tenga una menstruación irregular. Puede ser fisiológico, pero puede ser también incómodo para la persona que está en su trabajo o pacientes que tengan alteraciones graves que necesiten tratamiento, pero podrían ser anormalidades contempladas casi como periodos de tiempos en los que pueda ocurrir. En donde está cada vez más centrada nuestra visión es en los trastornos, por ejemplo, alimentarios, porque unas pacientes o muy obesas o muy delgadas trastornan su ovulación y evidentemente si la ovulación se alteran estos 14 días que les estaba diciendo que son exactos a partir de la ovulación. Importante también que entonces no solamente es la paciente desnutrida porque no tiene quien le dé comer, sino también es la paciente desnutrida por alteraciones psicológicas o porque están en moda de estar delgadas. Entonces, en cualquier nivel social podríamos encontrar alteraciones de trastornos alimentarios. El exceso de actividad física, entonces pacientes de alto rendimiento, no lo que ustedes supongo yo que hacen, que es ejercicio de 30 minutos hasta de 1 hora. No, son pacientes de alto rendimiento, son las nadadoras profesionales, son las ciclistas, son las corredoras. Estas personas tienen un exceso de actividad física y tienen una alteración de ese ritmo del ciclo menstrual. Entonces, no es que la paciente tenga que suspender sus hábitos de ejercicio porque esa es su profesión, sino que nosotros tal vez tengamos que intervenir de forma farmacológica para poder ayudar a estas mujeres, porque no siempre desean que no les llegue la regla, a veces quieren tener hijos. Entonces tenemos que hacer que su ciclo menstrual vuelva a ser lo normal. Un ritmo circadiano alterado, ¿dónde lo podemos ver? En personas como nosotros que hacemos turnos o en personas como las azafatas que cambian su ritmo circadiano porque tienen que estar alertas o en vuelos que son internacionales están en la noche despiertas, pueden alterar el ritmo circadiano y alterar el ritmo circadiano implicará una alteración de su ovulación. Con mucha frecuencia, las pacientes o quedan embarazadas o consultan por alteraciones del ciclo menstrual cuando cambian su método anticonceptivo. Obviamente que cuando uno cambia el anticonceptivo debería explicarle más. Supondría yo que entonces estos cambios de anticonceptivos son cambios voluntarios y sin consulta médica. Porque pues si fuera con ustedes, ustedes sí le explicarían al paciente todos los cambios que tiene cuando está cambiando el anticonceptivo. Entonces la recomendación es cambio anticonceptivo debería ser en el primer día del ciclo menstrual. Donde puede haber ya alteraciones patológicas importantes de evaluar son, por ejemplo, los síndromes de ovario poliquístico, los pólipos que se pueden encontrar en el endometrio o en el cervix que causan sangrados, tumores que nos pueden causar, ováricos que nos pueden causar alteraciones hormonales, pero también tumores como miomas que nos puedan alterar la menstruación. Algo que a veces no lo están contemplando porque no lo ven como con mucha relación son las enfermedades pélvicas inflamatorias y la endometritis, dado que una infección puede alterar el crecimiento del endometrio y al alterar el crecimiento del endometrio, un paciente puede tener alteraciones del ciclo menstrual. Entonces, endometritis crónicas o enfermedades pélvicas crónicas pueden consultar a las pacientes por irregularidades de la menstruación y salir del consultorio con tratamiento para una enfermedad pélvica inflamatoria, según, pues obviamente, la evaluación que ustedes vayan a darle a esa historia clínica.
Entonces, siempre nos van a mostrar ese dibujito en donde se relaciona el desarrollo del folículo y la alteración del endometrio respecto a ese folículo. La idea de nosotros es entonces que al final de la clase podamos ver todo relacionado. Ay, algo pasó ahí. Creo que sí se dañó algo. Bueno, sigamos entonces. ¿Será que las vuelvo a descargar, doctora? O... Voy a ver qué tanto falló y si falla algo, pues bueno, aquí antes de esta hay una figura donde hablan de todas de todas las hormonas, pero es muy parecida a esta que les estoy mostrando en este instante. Entonces, si se dan cuenta, hay unas líneas en amarillo, rojo, azul y verde que nos van mostrando los cambios que hacen las hormonas que participan en el ciclo menstrual. Y abajo está el endometrio con todas sus capas, primero un poco desordenadas, después un poco más delgaditas, y después empieza a engrosarse el endometrio, que se supone pues ese cambio endometrial es para esperar ese bebé fecundado. Aquí nos faltaría otra línea más abajo, que sería la mama. No olviden que entonces los receptores de la mama hacen también que las hormonas en cada etapa de estas del ciclo menstrual también tenga ciertos síntomas en las pacientes respecto a su mama, o sea que el endometrio, el ovario, la mama, y pues ahora vamos a ver las otras glándulas que son propias y se cambian y se alteran durante el ciclo menstrual. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a actuar por compartimentos. Vamos a hacer qué hace el hipotálamo, qué hace la hipófisis, qué hacen los grandes, después vamos a ver qué hacen entre más chiquitos el ovario y el folículo, y después vamos a hablar de las hormonas para poder luego hacer todo el ciclo menstrual. Entonces vamos a hablar del hipotálamo. En el hipotálamo entonces se produce la GnRH, que es la hormona reguladora de la secreción de las gonadotropinas. La GnRH entonces estimula la hipófisis y la producción de la FSH y de la LH. Estas liberaciones son pulsátiles. ¿Qué quiere decir? Que necesitan un tiempo estricto. Cuando son tiempos anormales, como que se vuelven lentos y se sobreestimularía la FSH, o cuando es muy rápido se sobreestimula la LH. Eso, digamos, ¿cómo se hace un ejemplo de eso? Las alteraciones de la síndrome de ovario poliquístico, que hace que se estimulen varios folículos, pero no se rompa ninguno. El hipotálamo también entonces hace que al liberar la GnRH desensibilice las células si no se produjera, si se produjera no en cíclicas y pulsátiles como les estaba diciendo, sino de liberación continua, va a desensibilizar esas células produciendo un hipoestrogenismo. Pareciera malo eso, pero a veces utilizamos medicamentos que tienen GnRH con esa intención. Por ejemplo, en pacientes que tienen endometriosis. Ahora hablamos de lo de la encuesta de la dismenorrea, que está bien, pero ya les voy a hacer el comentario. Entonces, en este punto es que a veces esas situaciones que conocemos como malas, si son a partir de la paciente, son buenas en caso de otras patologías, como por ejemplo la endometriosis o algunas veces tratamiento de miomatosis que son muy grandes para poder llevarlas a cirugía, o pacientes que tienen pubertad precoz. Nosotros necesitamos entonces darle GnRH para que ella todavía no tenga un desarrollo tan precoz que haga que tenga baja talla y tiene ciertas cosas importantes en esa pubertad precoz. Entonces, la liberación continua de la GnRH es mala si es la paciente quien la está produciendo. ¿Por qué? Porque va a producir un hipoestrogenismo. Pero es utilizable en ciertos tratamientos farmacológicos cuando tenemos patologías como las que les acabo de mencionar. Digamos que a uno le reportan las ecografías y casi nunca ve las imágenes. Quiero que se vayan familiarizando con las imágenes por muchas razones. A veces les dan imágenes que no son, a veces nos dicen un reporte que no es porque la secretaria se confundió. Entonces sí es muy importante que ustedes vayan evaluando las imágenes y no solamente el letrerito de abajo de la ecografía, sino evaluar el conjunto
más cuando estamos hablando del ciclo menstrual, porque necesitamos ver cosas. Por ejemplo, aquí a ustedes les podrían reportar que tienen el ovario multiquistis. Esa es la palabra favorita de algunos radiólogos. Multiquistis, pues tiene que, entonces multiquistes y el doctor va a informarlo como ovario poliquístico y la señora va a sentirse enferma para toda la vida. Importante que sepan que las ecografías van a evaluar un ovario y el ovario es una glándula y las glándulas tienen estos quistecitos. ¿Cuándo son patológicos? Cuando son más de 10 o cuando el volumen es muy grande. Entonces uno ahí podría empezar a sospechar que hay una alteración quística de un ovario. Pero si uno encuentra folículos como estos, pues entonces uno dice que es un ovario normal. Entonces vayan familiarizándose con las imágenes para que no entren en confusión y además porque les puede pasar que una hermana suya, una vecina suya, una amiga suya les va a mostrar una ecografía como esas y no siempre multiquistes será una enfermedad grave. Entonces hablamos del hipotálamo, ahora vamos a llegar a la hipófisis. Como ven, el ciclo menstrual pues intervienen muchas cosas, así que en el camino puede desordenarse, sea el hipotálamo, sea la hipófisis o más adelante la tiroides o los ovarios o los que transportan la información. Así que por eso vamos a hacerlo por compartimentos para que les quede un poquito más claro, aun cuando pareciera repetitivo. Entonces, en la hipófisis, la GNRH llega del hipotálamo, llega a la adenohipófisis y estimula la producción de la FSH y de la LH. Espero se acuerden qué pasa en la neurohipófisis, ¿verdad? ¿Alguien quiere recordarlo? Si no estoy mal, es que se produce la oxitocina. Exacto, ustedes como son muy pilos ya estudiaron mucho la oxitocina y además de la oxitocina también está la antidiurética. Entonces aquí pues para que se acuerden de esa adenohipófisis todo el tiempo, ahora vamos a hablar de la adeno. En la adenohipófisis entonces se estimula la producción de la FSH y de la LH y estas dos compartan una subunidad alfa con la TSH y con la hormona de crecimiento. ¿Por qué es importante traerles esto a colación? Porque algunas alteraciones de la tiroides hacen que este ciclo menstrual se vaya a alterar. Entonces ya vamos viendo por qué se relaciona el hipo o el hipertiroidismo con alteraciones menstruales. Cuando ustedes, depende de los gustos que ustedes tengan, entonces van a ver que a ustedes les pueden consultar por una alteración, si son neurólogos o neurocirujanos, por alguna alteración hipofisiaria o hipotalámica que pueden alterar el ciclo. Si son endocrinos, podrían alterar de pronto la tiroides y paciente consultar por alteraciones del ciclo menstrual y tener una alteración de la tiroides. Y más adelante veremos que se relaciona con muchas especialidades, así que aun cuando no sean todos ginecobstetras, seguramente en el camino de su profesión van a tener que hablar sí o sí del ciclo menstrual. Aquí al respecto de la dopamina, que también tiene que ver en la hipófisis, inhibe la prolactina porque disminuye la producción de la GNRH. Esto es importante porque algunos tratamientos como la inhibición de la lactancia o algunas enfermedades estimulan la producción o inhiben la producción de la prolactina, igual producen o inhiben la producción de leche. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Sí, profe, usted mencionó que la subunidad alfa de los receptores tiroideos y cuál más. Ah, ok, ya los traigo de vuelta. Ah, ahí está. La FSH y la LH comparten la subunidad alfa con la TSH y la hormona de crecimiento. Esa es la hormona de crecimiento, esa, se escribe así, HCG. ¿Ok? Lo de la Listo, hormona de profe, muchas gracias. crecimiento, les voy a dar ahí un tipcito. La hormona de crecimiento es súper importante en la adolescencia y preadolescencia y pues pobrecitos los que les gusta el fútbol, pero los golpes constantes por el cabeceo o algo así o por la atracción importante altera a veces la hormona de crecimiento. Si estamos hablando de mujeres, porque también las mujeres juegan fútbol, pues podríamos hablar que pueden tener ahí alteración del ciclo menstrual. Entonces habría que ver si es o porque tiene un exceso de ejercicio o porque tiene algún pequeño trauma
en la cabeza que nos podría afectar la hormona de crecimiento. Pero, y eso también tiene que ver con el sueño y tiene que ver con otras cosas. Entonces, importante que el hipotiroidismo, el hipertiroidismo nos altera no solo el ciclo, sino nos altera también otras cosas en la vida cotidiana de las mujeres. Vamos a pasar entonces a continuar con la hipófisis. Entonces, habíamos hablado ya que la FSH tiene 2 fases y la LH solo una. Entonces, cuando la FSH, que tiene 2 liberaciones, hay una parte que es la primera, que es una meseta que se libera y hace que se crezca el folículo. Ahorita nos devolvemos al dibujito anterior. Entonces, la FSH tiene en su primer momento una liberación para que crezca el folículo y empiece a seleccionar el folículo dominante. Y en el segundo pico de esa producción de la FSH va a ser un poquito antes de la ovulación y estimula la capa de la granulosa del folículo seleccionado. También induce la actividad de la aromatasa, que es una enzima importante para que la granulosa convierta los andrógenos del ovario, los convierta en estradiol. Ese estradiol lo producen los folículos ováricos. También se aumentan los receptores de FSH en la granulosa y la FSH es inhibida porque todo tiene que tener una regulación. Esa regulación la hace ella misma cuando tiene un nivel suficiente, entonces es inhibida por la inhibina folicular y los estrógenos. O sea que voy a devolverme un poquito a esta imagen. Y en esta imagen entonces vamos a ver la FSH, si ustedes ven, está como en verdecita. Empieza en 2 momentos. Un poquitico antes de la ovulación, sube un poquito y vuelve y queda en meseta. O sea que tiene 2 momentos en los que produce acción. Y cuando tiene la cantidad de estrógenos necesarios, produce una inhibina folicular que hace que se controle la FSH. ¿Qué sucede? Que esas inhibinas a veces son alteradas por alteraciones de insulina y es cuando tenemos muchas alteraciones del ovario poliquístico. Sobre la LH, entonces vamos a decir lo siguiente. Solo tiene un pico ovulatorio, que es el pico ovulatorio. Estimula el crecimiento de la teca que produce los andrógenos. Ya habíamos hablado antes que entonces esos andrógenos los coge la FSH para producir estrógenos. Y esta LH favorece la luteinización del folículo tras la ovulación. Entonces, si se acuerdan, empieza a aparecer el folículo se rompe y obviamente empiezan a haber alteraciones porque si se quedó embarazada, se forma el cuerpo lúteo. Y si no se quedó embarazada, entonces va a atrofiarse. Entonces vamos a ver qué va a ocurrir porque aquí no se van a embarazar. Oh, se dañó. Adrián no deja. Sí, déjame ver, reviso, doctora, no sé por qué volvió como a descargarse. ¿Ya tienen imagen todos? Pero está ahí dando vuelticas. Porque a mí ya me sale imagen. No, todavía no. No deja. ¿La vuelvo a subir, doctora? Pues yo creo que sí. Igual si se dañó algo, se volverá a dañar ahorita. No pasa nada. Estaba viendo desde el webpoint en la web y sí deja ver la imagen anterior que no estaba. ¿Será que la proyectamos desde ahí? Pero no pasa nada porque en la siguiente ya queda explicado. Es por si de pronto más adelante se pierde alguna, lo haríamos. Pues vuélvela a montar a ver. Vale, entonces déjame montarle. Mientras tanto, ¿hay alguna pregunta?
Ahora sí pueden ver la imagen. No, No, VIP está en otro usuario. No sale todavía, ni siquiera tu nombre que está cargando. Bueno. No, no sé por qué ahora no me está dejando ingresar. ¿quieres hacer? Voy a subirla nuevamente. Es que como que me carga y al final me dice que no. Otra vez. Doctora, pues yo creo que voy a proyectarla desde el ¿Y tú las vas cambiando? y sí sería que tú me Sí, sí. avisaras si yo las voy cambiando. Ah, pero espera. ¿Están viendo la imagen? No, No, No. Ahí están observando la imagen. sí. Espérame, ya la... Bueno, me avisas, doctora. Listo, entonces quedamos en hipotálamo, hipófisis. Vamos para el ovario. Pasa a la siguiente. En el ovario, entonces, vamos a hablar específicamente del ovario. El ovario tiene aproximadamente 500.000 folículos primordiales en la pubertad, pero de esos muchos van a fallar, solo 400 llegarán a ovular. Tiene en las fases del ovario, entonces vamos a encontrar la fase folicular, la ovulación, la fase lútea y la luteólisis y menstruación. Siguiente. Esta fase folicular, entonces, ya dijimos que el FSH es el que va a estimular los folículos primordiales. Selecciona un solo folículo, el folículo dominante, produce atresia del resto de folículos, como con el exceso de andrógenos locales. ¿Por qué es importante que se atrecien? Porque si no, entonces producirían demasiadas hormonas que nos alterarían el ciclo. El folículo dominante tendrá dos capas, que es la teca y la granulosa. Ya la habíamos mencionado un poquito antes, vamos a hablar un poquito más de esas ahora. Siguiente. Este folículo dominante, entonces, en su parte de teca, su desarrollo dependerá de la LH y va a producir los andrógenos que son aportados a la granulosa. Y la granulosa, su desarrollo dependerá de la FSH y de los estrógenos. Recuerden que los estrógenos van a ser primero andrógenos y luego se van a volver estrógenos por la aromatización. Esta granulosa tiene entonces la aromatasa y va a producir el estradiol. Si los andrógenos son excesivos, que es lo que nos pasa en el ovario poliquístico, se atrecian todos, se atrecia inclusive la inhibina y se va a volver un ambiente androgénico porque va a producir todo el tiempo andrógenos y no estrógenos. Siguiente. Siguiente. Listo, entonces, en la ovulación, ya vimos las primeras fases, ahora en la ovulación va a ocurrir porque hay un pico elevado, el pico máximo de la LH, y va a ocurrir entre el día 11 y el día 23, dependiendo de cómo es el ciclo menstrual de esa mujer.
Tradicionalmente en el ciclo menstrual que nos enseñaron en el colegio, si era de 28, pues era fácil, el día 14. Pero no es tan cierto cuando estamos hablando de ciclos de 25, 28, 30, 32. Tenemos entonces que evaluar por lo menos 3 ciclos menstruales de esa mujer para poder evaluar en qué día es el que va a tener la ovulación. Y por eso estamos hablando de un margen entre 11 y 23 días a partir del primer día de la regla. El pico de este estradiol estimula la LH. ¿Se acuerdan que la FSH tiene una meseta chiquitica antes de la ovulación? Pues se está produciendo el estradiol, estimula la LH y el pico de LH va a provocar la ovulación que ocurrirá entre 10 y 12 horas después de ese pico. ¿Por qué es importante esto? Para muchas cosas. A veces uno necesita que las personas se embaracen y a veces necesita que no se embaracen. Y si supongamos, por ejemplo, es una paciente que no utiliza métodos hormonales, pues conocer este día será muy importante, porque si no conoce este día, le tendremos que dar márgenes cada vez más grandes, de 3 días, de 5 días, de una semana, en fin, hasta que podamos lograr que ella pueda planificar de forma natural. Siguiente. Siguiente. Ahí requería otra imagen. No se ve la imagen. Que ¿Tú la no, tienes? no es. Bueno, en esta Pues imagen no se han perdido de mucho, pero pueden evaluarlo. Lo que valía la pena de esta imagen era ver que se puede ver algo que uno supone que es microscópico, se puede ver cuando uno hace, por ejemplo, un Pomeroy, hace una laparoscopia, se puede ver el folículo en que se va a romper, pero se ve una bombita transparente. Entonces, cuando entren a Pomeroy, por ejemplo, revisa uno los ovarios y muchas veces se ve el folículo el folículo dominante que está por romperse. Siguiente. El ovocito, entonces vamos a hablar que hay un ovocito primario que se encuentra en profase en la primera meiosis antes de la pubertad. En eso sí necesito que se remonten un poquito a clases de biología o un poquito antes para hablar sobre cómo es la meiosis y la primera meiosis y la segunda meiosis. Importante aquí entonces es que ese ovocito primario está listo esperando en la primera meiosis hasta la pubertad, o sea, hasta que le llegue la primera menstruación. Y con la ovulación se completa esa primera meiosis, o sea que se completa la primera meiosis con la primera ovulación. El ovocito secundario empieza desde la primera meiosis hasta la fecundación. O sea que siempre el ovocito está pendiente de embarazarse, ¿cierto? Siempre quisiera embarazarse. El punto de nosotros es ayudarle a la persona según lo que quiera en su vida, si ese momento es el ideal o no. Entonces, ovocito primario se encuentra en profase de la primera meiosis hasta la pubertad. Con la ovulación se completa la primera meiosis y el secundario va desde la primera meiosis hasta la fecundación. Luego de la fecundación se estimula la segunda división meiótica, pues para encontrarse con el espermatozoide. Siguiente. Creo que lo que se pierde ahí son las imágenes. En esta imagen que iba ahí era la ruptura de ese folículo. Siguiente. Entonces aquí vamos viendo nuevamente nuestras hormonas. La LH que vimos que está en amarillo es un solo pico. La verdecita, entonces vamos a ver cómo está en 2 mesetas. Y pues aquí vienen otras hormonas que son importantes. Una vez que haya el pico de la LH, entonces la progesterona aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque es progesterona, significa progestación. Vamos a hacer esta progesterona va a hacer todo lo posible para que se estimulen los acinos de las mamas, para que se acomode el endometrio para recibir el fecundado. Si estamos hablando abajo, entonces en el de la mitad, vamos a ver el folículo y el desarrollo del folículo hasta que se rompe y luego que se rompe, una vez sale el óvulo, empieza a haber unos cambios. Esos cambios, que es ese cuerpo lúteo, es ese cuerpo lúteo que va a producir la progesterona hasta que la placenta empiece a funcionar y a producir su propia progesterona. Entonces, a veces hay alteraciones de
no lograr un embarazo o perderlo en los primeros tiempos porque no hay suficiente progesterona a partir de este folículo del cuerpo lúteo que queda. Abajo entonces está la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase luteal. Siguiente. Menos mal apareció esta imagen. Este es el folículo primordial, entonces ustedes van a ver muy organizadito. Siguiente. En este entonces van a ver el óvulo que se acerca a la orilla. Siguiente. Y entonces en esta fase lútea, luego de la ovulación, se colapsa y se vuelve el cuerpo lúteo, como ya les había dicho. Y esta es la fase que dura entre 13 y 15 días. O sea que a una niña le llega la menstruación y puede estar segura que 14 días antes de esa menstruación ovuló. Cuando uno está esperando que no se embarace, pues entonces, o cuando no se embarace, pues entonces está tranquila porque ya sabe que hace 14 y no quedó embarazada. Pero cuando es una mujer que quiere embarazarse, entonces sabe que si llegó la menstruación, no hizo bien los cálculos para el embarazo 14 días antes. Por eso tenemos que evaluar los 3 meses, mínimo 3 meses, si se puede más. Hay un montón de aplicaciones en el celular y demás, en donde uno va colocando el primer día de la menstruación hasta poder ver cuándo es el ciclo menstrual de cada persona. Cuando tengan adolescentes o preadolescentes en consulta, aprovechen para enseñarles esto, cosa que ellas primero consulten cuando deben consultar y no tarde. Y segundo, vayan conociendo su cuerpo para saber protegerse o desear embarazarse. Entonces, en esta fase lútea se produce el cuerpo lúteo. Dime. ¿Podría volver a repetir esta cuestión de los 3 a los 14, a los 15 días? Para dejarlo claro, que es que la verdad me parece un poco confuso. Sí, voy a decirlo de otra manera entonces. Cuando a la mujer le llega su primer día de la menstruación, 14 días antes ha ovulado. ¿Por qué? Porque esa fase luteal es fija de 14 días. Ya lo habíamos explicado antes, pero entonces es eso, que nos habían enseñado en el colegio que el ciclo menstrual era de 28, entonces a los 14 quedaba ovulando y a los 14 siguientes quedaba con la menstruación. Pero como no es así en la vida real de muchas mujeres, el ciclo menstrual tiene una normalidad que se puede evaluar mínimo en 3 meses de ciclos menstruales para saber cómo es el ciclo menstrual de esa mujer y con la certeza de que a partir de que le llega la menstruación, 14 días antes ovuló. Sí, obviamente no hay ninguna enfermedad. ¿Quedó claro? Sí, ahora sí está mejor, gracias, profe. Listo, ven. Ese cuerpo lúteo que ya habíamos hablado que es el que se colapsa, va a producir esa progesterona en pequeñas cantidades, un poquito de estrógeno, y es estimulado por la LH y la hormona de crecimiento. Ahí está la hormona de crecimiento actuando en lo que habíamos hablado inicialmente. Siguiente. Sí. Entonces, más o menos así son las imágenes que nos hemos perdido, que es como una evaluación laparoscópica de mirar los folículos. En este ya hubo la luteolisis, por eso no se ve el folículo. En los otros se ve la vejiguita que está por romperse. En la luteolisis, entonces los estrógenos inducen esa luteólisis y aumentan las prostaglandinas F que inhiben la síntesis de progesterona y también la capacidad de la unión de LH al receptor. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces vamos a echar de para atrás porque esas prostaglandinas nos van a ayudar de cierta manera a que se descame la menstruación. Siguiente. Ahora ya vimos los compartimentos grandes, inclusive hasta el folículo. Vamos a ver cómo actúan estas hormonas en todo ese proceso. Entonces, los andrógenos, ya habíamos hablado que la LH estimula la teca del folículo para que se produzcan los andrógenos. Estos andrógenos son usados con la aromatasa de la granulosa para producir los estrógenos. ¿Cuál estrógeno? El estradiol. Los andrógenos en altas dosis, o sea, cuando se producen esas alteraciones de androgenización, inhiben esa aromatasa
y hace que se atrecien los folículos, disminuyen la producción de estrógeno y la mujer va a tener disminución de esos estrógenos, disminución de la ovulación y obviamente va a tener un físico, una fisonomía un poco más andrógena. Los andrógenos naturales que nosotros estudiamos, que nosotros evaluamos cuando estamos estudiando casos de alteraciones del ciclo menstrual son estos. La testosterona y la dehidroepiandosterona sulfato. Entonces, como ahí no está escrita completa, la voy a repetir. Dehidroepiandosterona sulfato. Sulfato es muy importante porque es diferente cuando no es sulfatada. ¿Qué es importante? Que esta es de origen suprarrenal. ¿Sí? Entonces, cuando aquí viene otro participante en el ciclo menstrual, que es la suprarrenal. Entonces, algunas alteraciones, como las hiperplasias suprarrenales, nos podrían manifestarse en la adolescencia como alteraciones del ciclo menstrual. Entonces, es importante que nosotros vamos a evaluar clínicamente y en laboratorio la testosterona y la dehidroepiandosterona sulfato. Ahí, gracias, no, sigue, está bien. Les paso la lista de las hormonas y también los valores normales. ¿Qué es importante ahí entonces? Evalúen la testosterona libre, que es de 1.2 a 2.2%, y la dehidroepiandosterona sulfato, que es 2.3 picogramos por mililitro. Las otras también las podemos evaluar, pero en casos, digamos, más avanzados de alteraciones de, por ejemplo, alteraciones endocrinas múltiples, usualmente pedimos las otras, pero para alteraciones del ciclo menstrual y la ovulación, testosterona libre y dehidroepiandosterona sulfato. Siguiente. Siguiente. Listo. En los estrógenos, entonces ya hablamos de los andrógenos, ahora vamos en los estrógenos, son bimodales porque son manejadas por ¿quién? Por favor. ¿Por la granulosa que los produce? Por la FSH. La FSH tiene dos mesetas, es de liberación bimodal. Y como ella es la que los produce, pues los estrógenos también se van a liberar de forma bimodal. Se liberan 24 a 36 horas antes de la ovulación. Y el pico menor va a ocurrir en la fase luteal, pues porque la meseta es más bajita de la FSH. ¿Qué es importante? Que los estrógenos son la parte trófica del aparato genital. Trófica quiere decir que están, digamos que agranda o protege, son las causantes de que la vagina tenga la humectación, de que el útero esté en su tamaño normal. En la falta de estos estrógenos, entonces serán los causantes de la atrofia del aparato genital. Cuando uno los produce localmente, pues entonces producen receptores de FSH. Entonces unos niveles bajos van a inhibir la FSH, unos niveles altos aumentan la LH. Los estrógenos no los medimos exactamente como así, como estrógenos por razones obvias, porque una mujer necesariamente tiene estrógenos durante toda su vida. Pero sí vamos a evaluar otras maneras, como por ejemplo el estradiol, para saber en qué grado está sus estrógenos, sobre todo en pacientes que están perimenopáusicas o que tienen alteraciones hormonales debido a alteraciones estrogénicas. Siguiente. ¿Ya se pasó la imagen? Sí, ya, ahora sí. Estos estrógenos, entonces, repetición de la repetición hasta que se acuerden, es la aromatización de esos andrógenos en la granulosa. Se producen en el cuerpo lúteo. El estradiol es el estrógeno más activo y sintetizado por el ovario. Cuando nosotros vemos los anticonceptivos, de esto ya habíamos hablado un poquito, los anticonceptivos cada vez van a mejorar más en la medida que se vuelvan más parecidos al estradiol que uno necesita para producir este ciclo menstrual normal. Entonces, en la medida que uno utilice un estrógeno más parecido al natural, seguramente las pacientes van a tener menos alteraciones
en su ciclo menstrual y en sus digamos, efectos secundarios. El crecimiento entonces de todos los órganos femeninos tendrá que ver con los estrógenos. Entonces aquí hay una situación en la que si a un hombre yo le pongo estrógenos, seguramente va a estimular lo poquito que tenga para estimular y le van a salir senos, por supuesto, y va a tener una fisonomía de mujer. Pero si una mujer yo le pongo más estrógenos, así tenga un seno pequeño, se va a quedar pequeño, porque ese es su fenotipo, el natural, el que ella tiene. Bueno, entonces los estrógenos tendrán solamente un tiempo, unos receptores que van a recibir exactamente lo que necesitan. Es importante que sepan también que esos estrógenos en dosis adicionales a las normales van a bloquear la prolactina. Y si yo bloqueo la prolactina, probablemente va a disminuir la producción de leche. Entonces, por eso nosotros no le utilizamos anticonceptivos con estrógenos, o sea, no combinados, para la paciente que está lactando, que además de que disminuye la leche, también le pueden pasar estrógenos por la leche al bebé. ¿No? Siguiente. Sobre los progestágenos, entonces tendrán que ver con la LH y van a ser de liberación unimodal en una sola fase, que es la fase después de la ovulación, durante esos 8 días posterior a la ovulación. ¿Qué hace? Pues se fabrican en el cuerpo lúteo y su misión es madurar el endometrio. ¿Para qué? Para esperar el bebé y también prepara la mama para empezar a tener producción láctea. Entonces, las mujeres que están cercanas a un embarazo, no sé si alguna se haya embarazado, pero una vez cuando le va a llegar la menstruación, le empiezan a doler los senos. Pero también cuando está embarazada, en los primeros momentos del embarazo, también le van a doler los senos. ¿Por qué? Porque en este momento todavía no sabe la mama si al fin hubo embarazo o no. Pero todo lo que haga digamos, la progesterona es en camino, en vía de poder favorecer el embarazo. Así que la progesterona mantendrá el embarazo unas semanas que son no considerables, son 10 semanas. El cuerpo lúteo va a manejar esa progesterona que va a ayudar a sostener el embarazo. Siguiente. Como estos progestágenos intentan de todas las maneras el embarazo, proteger el embarazo, entonces esos progestágenos hacen que las fibras miometriales no se muevan, razón por la cual nosotros utilizamos los progestágenos como útero inhibidor. No es un súper útero inhibidor, pero se utilizan y hemos visto bastantes mejorías en pacientes que tienen contracciones permanentes o de Braxton Hicks o un poquito más de Braxton Hicks, y los progestágenos nos van a ayudar a relajar el músculo. Pero no solo relajan esas fibras miometriales, sino relajan todos los músculos. Entonces, también son las responsables de reflujos gastroesofágicos, náuseas, alteraciones urinarias que tienen las mujeres comenzando un embarazo. Los progestágenos entonces elevan un poquito el metabolismo y la temperatura corporal, más o menos 1 grado. Antes, cuando no habían otras pruebas, que más tarde les cuento, pero cuando no habían esas pruebas, lo que hacía era que le tomábamos la temperatura a la mujer durante todo el ciclo menstrual para poder ver en qué momento se elevaba 1 grado de temperatura y ese día quería decir que estaba en ovulación. Era una situación, pues, cuando la persona que quiere, que está con la intención de un embarazo, hace esto, pero es dispendioso. Ya se han inventado otras pruebas, inclusive en saliva, en donde uno puede evaluar el pico de la LH. Es un poquito más costoso, obviamente, que un termómetro, pero mucho más exacto. El progestágeno entonces disminuye la calidad del moco cervical y su contenido y aumenta la viscosidad. ¿Cuál es esa tarea? Que una vez la mujer queda embarazada, los progestágenos hacen ese moco y hacen un tapón para que no entren ni infecciones ni nuevos espermatozoides. Siguiente. El endometrio entonces también tendrá, como vimos en las imágenes de las lineecitas, pues también tiene unos cambios.
En la fase proliferativa, antes de la ovulación, entonces hay un crecimiento endometrial que provoca un estímulo estrogénico. Y en la fase secretoria, que es después de la ovulación, se va a producir la maduración de las glándulas y estromas debido a la producción de progesterona y de estrógenos en dosis chiquita. ¿Con qué objetivo? Pues hacerle como el colchoncito para lo fecundado. Siguiente. Entonces, el endometrio, ven ahí una fase proliferativa del endometrio, es un corte histológico y vamos viendo cómo a través del estímulo hormonal va volviéndose ese endometrio diferente. Entonces está la fase proliferativa, siguiente. Está la fase secretora. Si ven, está un poco ya desordenada, ya se está descamando el endometrio, pues porque no hubo embarazo. Siguiente. Entonces, una vez ya tenemos todos los personajes de este ciclo menstrual, vamos a organizarlo para que dé lugar en orden a una menstruación. Entonces, se inicia el primer día del sangrado, ya lo tenemos que tener siempre en cuenta. La GnRH estimula la FSH de la hipófisis y esta actúa sobre los ovarios estimulando los folículos. Luego, la capa de la granulosa de estos folículos va a transformar andrógenos en estradiol por medio de esa aromatasa y ese estradiol llega al útero provocando el crecimiento del endometrio. Además, ese estradiol junto a la inhibina hace descender los niveles de FSH un poquito. Siguiente. Esa disminución de la FSH selecciona un solo folículo que va a ser el que va a producir el folículo, que va a ser el folículo seleccionado dominante, que va a tener la tarea de producir todos los estrógenos que necesita la mujer en ese momento. Y los demás se atrecian. El folículo dominante entonces produce esos estrógenos sistémicos, entonces algo tan pequeñito produce todos los estrógenos que necesita la mujer y produce todos los cambios en las otras partes del cuerpo. Luego del pico de la LH, al día 14, pues usualmente da lugar a la ovulación. Siguiente. No se ve la imagen que sigue. Ya ahora sí. A partir de la ovulación, el folículo se transforma por LH en cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo va a producir las condiciones para una gestación produciendo la progesterona. Esa progesterona transforma andrógenos en estrógenos. Y se produce el pico de estrógenos y progesterona en la segunda fase secretoria. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa si no hay fecundación? Se va a producir una luteólisis. Hay una menstruación, que es la pérdida de sangre de más o menos de 10 a 80 mililitros. Es importante saber que también cada mujer va a tener un volumen diferente. Eso quiere decir que ¿dónde está lo de consultar? Si una mujer siempre sangra poco y de repente sangra mucho, pues va a consultar. Si una mujer sangra mucho y de repente sangra poco o no sangra, también debería consultar. Entonces es importante que las mujeres vayan conociendo su propio ciclo menstrual. Entonces, sin fecundación, luteólisis, menstruación, y antes de finalizar la fase secretoria, comienzan a aumentar otra vez los niveles de FSH para estimular un grupo de folículos para el siguiente ciclo. Por eso es que uno encuentra en las ecografías esos quistecitos y no significa que haya una patología en realidad. Siguiente. Ay, no, antes desayuna. Espera, doctora, que le dicen. Auxilio, se enloqueció. Le dicen culpa al delfín.
Espera que... Bueno, Ay, me perdí. ya casi. Bueno, eso ahí de una vez repasan ahí lo que han... Espera. Donde dice menstruación. ¿Ya te cambió la imagen? Ahí está cambiando rápidamente. Necesito llegar a la menstruación. Listo. Yo ya ahí, la puse en menstruación. ¿Ya? para. Vale. Entonces, en realidad, ¿qué es la menstruación? Entonces, es la vasoconstricción intensa del miometrio y del endometrio. Hay una supresión de estrógenos y progesterona y una liberación de prostaglandinas F2 alfa que producen una vasoconstricción de las arteriolas espirales. Luego de eso, entonces, hay una isquemia y una vasoconstricción causada por mediadores de leucocitos, leucotrienos, prostaglandinas y heparina. ¿Qué es importante de esto? Pues que hay muchos mitos y muchas cosas locas como pensar que la menstruación sea una sangre vieja o que sea una menstruación que sea con bacterias y mil cosas que han dicho alrededor y en realidad no solamente es eso, una vasoconstricción causada por unas prostaglandinas que hace que se autolimite ese sangrado. Entonces se limita el sangrado por las prostaglandinas E2 y por el factor de crecimiento del fibroblasto y la angiotensina. Luego que hace eso, es como si fuera un peeling, empieza una regeneración epitelial y una angiogénesis, unos nuevos vasos, con la intención de aumentar la FSH, aumentar el endometrio y esperar el próximo ciclo a ver si en ese sí hay un embarazo. Siguiente. Entonces, en la fase, ya vieron la parte proliferativa, la secretora y esta es la menstrual. Entonces, es todos los detritos causados por las prostaglandinas. Siguiente. Entonces, hay cosas importantes sobre la menstruación. Estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades neurológicas. Se habla que en ese tiempo del ciclo menstrual, sobre todo en el momento de la menstruación específicamente, puede haber un aumento mayor de migrañas y entonces uno tiene que diferenciar si es un síndrome premenstrual que tiene unas características endocrinológicas diferentes a las de migraña. Sí puede haber esa posibilidad de que haya convulsiones en este tiempo, entonces sí es importante varias cosas. Si sabemos que esa es la causa en este momento del ciclo menstrual donde haya la epilepsia, pues podemos utilizar medicamentos o anticonceptivos, que ya ustedes los conocen, que pudiéramos utilizarlos para que no tenga un ciclo menstrual tan seguido en el año. Y si lo logramos, pues seguramente esta persona podría controlarse. Entonces podríamos ser no los causantes de esa convulsión, sino los correctores de que hayan menos crisis epilépticas. Entonces es importante que uno tenga una conexión, una comunicación con el neurólogo. Respecto al suicidio y la ansiedad, se habla de todas las alteraciones derivados del GABA y sabemos que en el ciclo menstrual, específicamente premenstrual, podría disminuir un poquito esos neurotransmisores. Así que lo que uno utiliza es a veces medicamentos que mejoren el GABA para que no hayan esas crisis de ansiedad. También se relaciona que se habla de una sincronización entre mujeres en el sentido que después de convivir casi 3 a 6 meses, muchas mujeres terminan sincronizando sus ciclos menstruales. ¿Por qué? Hablan de unas ferormonas que causen que al final los ciclos menstruales se puedan sincronizar. En donde sí no hay cosas relacionadas, ustedes van a leer que la luna tenía que ver con la menstruación, pero no, mil estudios fracasados con relación con la luna y demás. Y mitos y costumbres y leyendas hay una cantidad, tanto como en todos los países y en todas las culturas han puesto como que la menstruación tenga algo que ver, tanto que en algunos países de África, por ejemplo, las niñas no van al colegio en tiempo de la menstruación, no solamente porque no tienen forma de toallas y demás, sino porque no deben ir, no se pueden sentar en esas sillas. Bueno, un montón de cosas que si entendiéramos el proceso natural y fisiológico de una menstruación, le quitaban tanta
tantos mitos y tantas cosas a esta situación natural y fisiológica. Siguiente. Entonces aquí les hago que se enamoren del ciclo menstrual, pero obviamente que nos hace sufrir cuando no les llega si es que ustedes no están preparados. Hasta ahí, ¿preguntas? Parece que no. Doctora, yo, en el caso de que haya un ciclo irregular, ¿cómo voy a medir en los 3 meses cuál es el día que siempre vaya a tener la fase o que vaya a estar en... Sí, yo te entiendo. Entonces, mira, lo que uno debe hacer es lo siguiente. Uno lo que tiene que investigar es si la mujer es regular o no. ¿Cómo sabemos si es regular o no? Entonces, que la paciente me dice, no, es que a mí no me llega a los 30 todos los meses. Pero ahí es donde uno tiene que evaluar, porque a ella le puede llegar los 28, los 27, los 26, porque se va retrasando unos días. ¿Cómo lo voy a saber? Entonces ella anota el primer día del ciclo menstrual y tú tienes que contar desde ese primer día hasta el siguiente primer día y desde ese siguiente primer día hasta el siguiente primer día. Si esos días son iguales, son 27 siempre o son 31 siempre, tú vas a decir que esa mujer tiene ciclo menstrual que no se relaciona con el calendario de papel que nosotros tenemos, sino con ese calendario de ella, que cada 31 días le va a llegar la regla. Si yo tengo cada 31 días ese ciclo menstrual, yo le voy a decir, de esos 31, devuélvase 14 para saber qué día es el que está ovulando. ¿Sí? Sí, señora, gracias. Okay. Bueno, entonces, anuncios parroquiales. Me leí la encuesta que vamos a hacer para el estudio de la dismenorrea, pero me parece que son demasiadas variables. O sea, recuerden que todas esas variables después son las que tenemos que analizar. Entonces, en la medida que sea un poquito menos variables, pues será más fácil hacer el trabajo, más concreto. Entonces, como nuestro objetivo es dismenorrea en las estudiantes de medicina, pues yo creo que algunas de esas preguntas podríamos reducirlas, porque después tabularlas me parece que son demasiadas. Y por otro lado, que sea más amigable con las mujeres que les vamos a hacer las encuestas, porque se van a aburrir de contestar tanto. Entonces, analicemos un poquito más qué cosas vamos a preguntar en esa encuesta. Y yo tenía una pregunta adicional. Ahí pues uno se tiene que meter con correo Gmail, pero si no tienen correo Gmail, ¿también se puede hacer? Sí, doctora, creo que las personas pueden ingresar sin necesidad de correo, solamente con identificarse al inicio. Porque sería bueno pues revisar eso, pero si se puede con todos me parece bien. Me gusta porque es una forma fácil de poder hacerlo y que además nos cayó al pelo pues en el momento, porque igual lo íbamos a hacer así sin saber que iba a haber toda esta coyuntura. Entonces me parece que algunas, revisémoslo nuevamente, algunas de esas las podríamos quitar para no tener que después tabular tantas respuestas. Y sería interesante de pronto ponérselos a todas las estudiantes de medicina, no solamente a algunos semestres, sino poderla pasar a todas. Entonces tendríamos más cantidad de personas contestándolo, por eso quisiera que tuviéramos menos cosas que tabular. Vale, perfecto. Entonces vamos a revisar eso y yo te vuelvo a mandar cuando ya la tengamos. Sí, me parece bien eso. Bueno, ¿alguna cosa que me tengan que decir? Pero respecto a las preguntas, doctora, ¿están bien formuladas o hay alguna sugerencia? Sí, no, me pareció perfecto. Eso me gustó. O sea, solamente es para agregar mi opinión, pero no, está excelente, está muy bien. Lo que sí me parece es que son muchas
que lo tenemos que ir como quitando para no tener que tabular tanto. Listo, doctora Jaime. Ok, bueno. Entonces nos vemos. Ahorita les mando un pedacito de lo que quería que vieran. Profe, Y disculpe, dime. Doctora, pues, ¿hay algunas inquietudes respecto al parcial, profe? ¿Podemos comentarlas en este momento? Sí, yo ayer tuve reunión con Adrián, supongo que él les contó. Revisamos las preguntas que tenían en duda. Y doctora, qué pena, pero creo que